Suprem, buenos días. Buen día, buenos días. Buen día. Señor Martín Pallín, ¿qué opina usted de esta posible modificación de las calificaciones que ha pedido la Fiscalía? Está de momento con la acusación de rebelión, la petición de 11 años de prisión, aunque ha habido ya una sentencia previa, en este caso de un Tribunal Superior, del Tribunal Supremo, que descartó la rebelión y condenó por sedición. Hombre, este proceso está muy marcado y muy condicionado por la sentencia del proceso, es evidente, no se puede distinguir la calificación de lo que se pudiéramos denominar los jefes de los mandos intermedios o subordinados a la Consejería de Interior, por ejemplo. Esto va a ocasionar, como se ha comentado, la necesidad de que la Fiscalía cambie la calificación. Yo venía escuchando ahora cuando estaba acercándome al estudio que parece que lo va a hacer, que ha anunciado que lo va a hacer al final. Procesalmente es lo correcto porque es el momento de elevar a definitivas las conclusiones provisionales. Pero en este caso, y teniendo en cuenta los antecedentes a los que me he referido, pues lo lógico es que empezásemos ya con el tope del delito de sedición, porque todo el juicio va a estar encaminado, interrogatorios de los testigos, declaraciones de los acusados, peritos, etcétera, encaminados por parte de la acusación a demostrar la existencia de un delito de sedición. Ahora bien, hay una cuestión muy importante, que es cuestión previa, la cuestión de la competencia. Si se baja a sedición, yo creo que la Audiencia Nacional no es competente, con lo cual tendríamos que, en virtud de esa cuestión previa, suspender el juicio y enviarlo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Y lo cree factible esto? ¿Lo cree probable? Hombre, yo creo que no, por razones incluso de lo que denominamos economía procesal. Ya se ha montado todo el proceso, los 112 testigos parece que hay, etcétera, etcétera, y yo creo que por esta razón se va a mantener formalmente la rebelión y después, al final, indiscutiblemente, la Fiscalía rebajará la calificación a sedición o veremos a ver lo que surge del proceso, porque no hay que olvidar que nuestra ley y la Constitución mandan que la sentencia se ha de dictar en función de las pruebas que se escuchen en el acto del juicio oral. Y en este sentido yo quiero remarcar lo siguiente. O sea, en la sentencia del proceso, al que se haya leído, el alzamiento público y tumultuario que configura el delito de sedición se basa en tres patas. Los acontecimientos del 20 de septiembre, lo del 1 de octubre y en algo etéreo que yo no sé cómo se atreven sin sonrojo a manejarlo en un tribunal de justicia, que es la movilización de las masas. Podrían haber utilizado el título de Ortega de la rebelión de las masas. Incuestionablemente, pues el señor Trapero no tiene nada que ver con la movilización de las masas. En relación con los acontecimientos del 20 de septiembre, pues si alguien se lee el relato de hechos de la sentencia del Supremo y después los argumentos, vamos, parece que los mozos hasta salen bien librados, con algún matiz o alguna alegación. Y en relación con lo del 1 de octubre, ahí sí que hace un poco más de hincapié la sentencia. Esos son los elementos que creo que se van a manejar para tratar de justificar la existencia del elemento esencial de la sedición, que es el alzamiento público y tumultuario. Jordi. Buenos días, don José Antonio. Soy Jordi Nieva. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarle, a mí esto me plantea una duda, ¿no? El hecho de que el tribunal tenga muy claro que aquí no ha habido una rebelión, sino que ha habido una sedición, es decir, hay un hecho nuevo que es la sentencia del Tribunal Supremo que juzga estos mismos hechos. Y aún y así, la Fiscalía mantiene a ultranza la acusación de rebelión. Esto no es una situación, yo tengo dudas, pero no es una situación, digamos, próxima a un fraude procesal. Bueno, yo le he llamado antes economía procesal, pero bueno, también tiene la posibilidad de encajarse
en esa denominación. Hombre, habría que hacer, en un proceso penal, y mucho menos un tribunal de justicia puede hacer trampas. Entonces, a la vista de todo lo acontecido, estaríamos ya de entrada en un delito de sedición y se plantearía el problema de la competencia, como he dicho, pero incuestionablemente todo el proceso se desarrollaría en función de la búsqueda de la acusación de mostrar el alzamiento público y tumultuario y, por supuesto, las defensas desmontar esa tesis. Claro, si no podemos estar en una situación anómala, señor Martín Pallín, ¿no? Porque ahora hay sobre la mesa una acusación de rebelión y las defensas tienen que actuar acorde a eso, tienen que defenderse de un delito que es el que se les está imputando ahora mismo. Efectivamente, y puede haber un cambio en la calificación, repito, puede alterar lo que se denomina en el derecho procesal y incluso en la Constitución el principio acusatorio. O sea, un cambio brusco del principio acusatorio puede producir una cierta indefensión. Retiro lo de brusco, un cambio al final del proceso puede originar alguna indefensión por vulneración del principio acusatorio. Todo esto, desde el principio, ha sido verdaderamente algo que no debía tolerar el Estado de Derecho. La culpa, a mí me llama la atención lo que denomino los 3 días de octubre. Es decir, ¿qué pasó entre el 27 de octubre, aplicación del 155, y el 30 de octubre, cuando la Fiscalía pone esa querella, sin la cual, en principio, no se hubiera iniciado el procedimiento? Aunque visto los antecedentes de Atucha, a lo mejor, y el señor Marchena es el autor de la teoría de Atucha, pues con la querella de Vox tiraban para adelante. Me hubiera extrañado mucho. Alguien tiene que explicar qué pasó en esos 3 días de octubre que nos han llevado a una situación que pone en cuestión el Estado de Derecho, el papel de los jueces, en este caso de los de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y ocasiona un gravísimo conflicto político aquí en España y, como estamos viendo, también en el extranjero y, en este caso, en el Parlamento Europeo. Sergi Picazo le quería trasladar una pregunta. Sí, tengo una duda que seguramente muchos televidentes tienen también, que es así pronunciada un poco coloquialmente. ¿Quién manda más, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo? Es decir, la pregunta concreta es, ¿la Audiencia Nacional, nosotros estamos dando por hecho que no puede condenar por rebelión si el Tribunal Supremo ha dicho que no había rebelión, pero podría? ¿Me entiende la pregunta? La Audiencia Nacional podría decir, sí que ha habido rebelión y el Tribunal Supremo se equivocaba. ¿Podría enmendar la plana? ¿Y qué consecuencias tendría eso? Incuestionablemente, la jurisprudencia no es una fuente del derecho en nuestro país y podría darse esa anomalía, pero la anomalía se desharía enseguida cuando se recurriese en casación, y entonces el Tribunal Supremo se enfrentaría ante su propio espejo, que es la sentencia que ya ha dictado, y la rebajaría, si no se quiebran las normas de la razón y de la lógica, a un delito de sedición. Esto iría a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la misma que enjuició... Sí, ¿eh? Por lo tanto, el espejo sería directo. Exactamente. Para terminar, magistrado, supongo que usted conoce a los 3 jueces de este tribunal, a Concepción Espejel, Ramón Sáez Valcárcel y a Francisco Javier Vieira, también a los fiscales. ¿Qué puede decir a tenor de su trayectoria? Bueno, yo no quiero hacer juicio de valor, conozco mucho a Ramón Sáez, conozco a Vieira, con el que he tenido también mucha relación, pero curiosamente con Concepción Espejel no he hablado nunca, que recuerde, pero bueno, es una persona que está en los medios por una frase que ya se ha hecho famosa, la de querida Concha, pero bueno, tampoco saquemos las cosas de quicio, eso fue una situación muy puntual, en un acto muy determinado, y por tanto no hay por qué hacer juicios de valor sobre su imparcialidad y sobre que va a dirigir el juicio pues con arreglo a las normas de procedimiento.
José Antonio Martín Pallín, gracias por estar hoy también aquí en Els Matins de TV3. Muchas gracias a vosotros. Que tenga buen dia. Ens quedem aquí a la taula pendents de tornar cap a Sant Fernando de Henares, on falta ja menys de mitja hora perquè comenci aquest judici, però en tot cas la situació aquesta seria ja l'anomalia màxima, no? Això que comentava.